Grabación. Sí, ya estamos. Entonces, primero que todo, pedirles su autorización para el tema de la grabación, ¿ok? Bueno, entonces, nuevamente muy buena noche a todos. Reciban un cordial y fraternal saludos. Eh, Sé que hemos tenido alguna serie de inconvenientes con varias herramientas, con varios elementos. No ha sido fácil para nosotros, los profesores que somos antiguos, el poder aprender algún tema de uso de plataformas, pero estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo, ¿vale? Espero que hoy podamos solucionar algunas dudas acerca de ese ejercicio, ese estudio de caso, en el que lo que pedimos es tener un presupuesto a la mano, un presupuesto de esos que usted puede buscar por internet, un presupuesto de un municipio que le pueda servir, el presupuesto del departamento, en fin, lo que usted considere que le puede servir y que realmente nos vaya a dimensionar y a comprender el tema que vimos la clase pasada. La clase pasada tratamos el tema de economía y política fiscal, ¿cierto que sí? ¿No me escucha? Evelyn, ¿hay alguien que me confirme? ¿Se me escucha bien? Sí, Está señor. bien el sonido. Sí, estamos escuchando. Creo que alguien no me escuchaba, pero entonces es el tema de su computador. Bueno, entonces, esta semana, bueno, les voy a contar más o menos cómo es el esquema. Primera unidad era economía y política fiscal, que fue lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a hablar algo acerca del ingreso y del gasto público. La tercera unidad es gestión del sector público. Cuarta unidad, estudios de caso de planificación. Quinta unidad, análisis de comportamientos financieros. Sexto, habilidades transversales. Esas son las 6 unidades que aspiramos que podamos ir desarrollando con ustedes, ¿ok? Me imagino que hay muchas preguntas, hay muchas expectativas. El tema de gestión del sector público, pienso lograr abarcar mucho del tema de mi PG, de pronto hablar algo del marco fiscal de mediano plazo. Todos sabemos, la gran mayoría, muchos de ustedes están trabajando en lo público, muchos de ustedes están asesorando municipios, de pronto están trabajando en alguna entidad territorial, ojalá que así sea. Entonces muchos de ustedes quizás ya han explorado y han tenido algún acercamiento de lo que es el marco fiscal de mediano plazo. ¿Ok? No obstante, lo tocaremos, aspiro que podamos hablar algo del tema, ¿ok? Quedo atento a sus preguntas. Esto debería ser como más de feedback, de retroalimentarnos entre ustedes y nosotros, ¿ok? Hoy quiero comenzar como el tema de ingresos y gasto público y lo último que hablamos fue del sistema presupuestal colombiano, pues retomar el tema donde dejamos. Hablamos de que el presupuesto público, el sistema presupuestal colombiano hay que también verlo no solamente como una herramienta y una camisa de fuerza muchas veces, sino que hay que verlo también desde el punto de vista financiero y de proyección. Está clarísimo que hacer el presupuesto es uno de los temas fundamentales. ¿Cómo se hace el presupuesto? ¿Cómo se proyecta? ¿Cuáles son las metodologías existentes? Me imagino que algunos de ustedes nos colaborarán dando alguna lluvia de ideas de cómo se escribe un presupuesto. Seguramente desde el punto de vista absolutamente técnico han visto que existen algunas metodologías como el método de los promedios, como el método de línea recta, como hay algunos software y algunos mecanismos, algunas proyecciones que son logarítmicas, exponenciales. Hay diferentes modelos. Definitivamente hay inclusive algunos estudiantes de primeros semestres de economía ya tienen algún modelo de proyección en materia de presupuesto. Pero el presupuesto es eso, un supuesto, ¿ok? Es una herramienta de planeación, es una herramienta que nos sirva para visualizar hacia el futuro, de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, evidentemente, hay que hacer planeación. La palabra clave es planeación. A donde debería de reforzarse permanentemente el sector público es en planeación, en repensar, en saber de qué somos capaces. Entonces, el presupuesto nace de un diagnóstico, como toda la planeación. La planeación que surge de un diagnóstico, entonces vemos que es un diagnóstico que debe ser en dos vías, un diagnóstico endógeno
un diagnóstico exógeno. Cuando usted mira un código de rentas municipal y se da cuenta de que dice cosas locas, como por ejemplo, crea dentro de los tributos el tema del impuesto del degüello ganado menor, porque ya sabemos que el degüello ganado mayor le corresponde a la gobernación, y resulta que no hay matadero, que no hay, no hay planta, disculpe que diga matadero, es una palabra antigua, de pronto muy fea, es la planta de sacrificio. Municipios donde no hay planta de sacrificio porque el municipio no es fuerte en el tema de ganado. Entonces, ¿cómo me podría explicar que exista un impuesto del degüello? Algunos códigos de rentas nos vamos a encontrar que son copia, copia exacta de algunos otros municipios. Y así no era la cosa. La cosa es haciendo planeación. La cosa va a ser que el código de renta sea apropiado para el municipio, sea correctamente elaborado, sea bien diseñado, sea aterrizado. Entonces espero que hoy podamos mirar algunas cosas de esas. Entonces el presupuesto, como lo dije, es una herramienta desde el punto de vista financiero, es una herramienta de proyección que todas las entidades públicas y privadas deberían de elaborar, deben. Desafortunadamente, si nosotros estamos en el sector privado, la gente generalmente solamente pregunta sobre los 5 estados financieros básicos y presupuesto es si me toca. Y algunos contadores no asesoramos correctamente a las entidades públicas y privadas para la construcción de presupuestos, ¿ok? Entonces, definitivamente es una herramienta de proyección que es obligatoria, tanto para empresas privadas como para empresas públicas. Esas empresas deben elaborar presupuestos. ¿Para qué? Para planear los recursos y para crear también expectativas de crecimiento, para tener expectativas de crecimiento y de desarrollo, ¿ok? Para enfrentar de pronto con tranquilidad un mercado competitivo, un mercado global. Ahorita con este nuevo paradigma de la realidad no sabemos cómo va a ser el futuro y el futuro para la gran mayoría es incierto. Entonces tendremos que visualizar cómo van a ser los municipios si se les ha restringido el tema de las regalías. ¿Cómo va a ser? Saben ustedes que el departamento, algunos departamentos como el departamento de Nariño, no sé si haya más departamentos que nos estén acompañando hoy, pero el departamento de Nariño es uno de los departamentos que va a recibir menos regalías el próximo año. ¿Por qué? Porque no ejecutó las regalías que tenía hasta el último ejercicio, no las ejecutó todas. Es como que a usted le asignan un dinero y pareciera que no lo necesita y entonces el Estado recoge y dice, oiga, pues si usted no necesita, entonces distribuyamos lo mejor para partes donde sí lo puedan necesitar, ¿ok? Entonces el presupuesto público y el presupuesto privado también son diferentes, claro que sí. Ahí, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de presupuestos flexibles y también hablamos de presupuestos rígidos. Los presupuestos flexibles son aquellos que se pueden modificar sobre la marcha. El presupuesto rígido, ese presupuesto no es tan fácil modificarlo y para modificarlo hay que surtir todo un proceso y un procedimiento. Igual que el presupuesto público es ley, el presupuesto privado también es ley. Es aprobado por la alta dirección. En el presupuesto público es aprobado por el legislativo, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? El presupuesto público se reglamenta, como les dije, la última reunión que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, se reglamenta por el decreto 111 del 96, que es el conocido como Estatuto Orgánico del Presupuesto. El Estatuto Orgánico, como todos los estatutos orgánicos, lo que hacen es compilar. Entonces el Estatuto Orgánico compila normas relacionadas con el presupuesto público. Es una norma antigua, que es una norma que está en revisión, es una norma que hay que modificarla, como quiera que ha pasado muchas cosas desde los años 90 a los años en los que estamos ahorita. El presupuesto es aprobado por el legislativo o por la junta directiva cuando hablamos de empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando estamos hablando de entidades sociales del Estado. Los ingresos menos los gastos siempre nos va a dar cero en el presupuesto público. El presupuesto público, ya les dije, es rígido, es decir, que solamente se debe cumplir con lo que está presupuestado. El presupuesto público se hace para un año porque está atendiendo un principio que es el principio de anualidad. Anteriormente se contabilizaba, hace unos años, hace bastante tiempo ya, se llevaba a cabo una contabilidad presupuestaria con lo que se llamaban las cuentas clase cero.
a mi parecer, era algo muy bueno, era algo complejo para aquel que no los había utilizado, era difícil de entender, no puedo decir que esto era una cosa fácil, pero era algo que servía muchísimo para el control presupuestal. Porque digamos que el presupuesto lo vamos a desarmar en diferentes etapas, pero digamos que podríamos hablar que hay tres etapas, que una es la planeación, la aprobación, planeación, aprobación, y otra es la ejecución. Y después de la ejecución viene el control. Entonces es necesario, y también la evaluación. Entonces podemos decir, yo digo tres etapas como que planeación, ejecución y control, pero no, aquí hay unas subetapas que son las que acabé de decirles, mejor dicho. Entonces, como es una ley, el presupuesto tiene un marco legal. Ese marco legal, como todas las normas en el país, la primera es la Carta Magna, la Ley de Leyes, es decir, la Constitución Política en el materia presupuesto, el capítulo tercero de la Constitución. ¿Ok? Después de la Constitución, ¿qué vendría? Vendría el Estatuto Orgánico del Presupuesto, es decir, el Decreto 111 del 96. Luego viene la ley 38 del 89, luego la ley 179 del 94, luego la ley 225 del 95. Bueno, ya hablé del decreto 111 del 96, hablando en ese orden, que ese es un compilatorio. El decreto 500, perdón, del decreto 568 del 96, que reglamenta el estatuto de presupuesto, digámoslo así, el decreto 115 del 96, que habla sobre el presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta, específicamente a lo que hoy conocemos como esas empresas que no cotizan en el mercado y que además de eso se dedican a actividades no financieras, ¿ok? O sea, que no captan recursos del Estado, de recursos del público. Luego tendríamos la ley 185 del 95, la ley 617 del 2000 y la ley 819 del 2003, que es la conocida como ley de responsabilidad fiscal. Una ley que para los que les tocó construir y elaborar el marco fiscal de mediano plazo, que voy a ser reiterativo porque a mí me hubiese gustado que alguien me explicara cómo era el marco fiscal de mediano plazo cuando estaba atendiendo el tema público. Entonces, ojalá que aquí lo podamos hablar y tratar de alguna manera. Ese marco fiscal de mediano plazo, voy a tratar de llamarlo y de hablar permanentemente de él. ¿Por qué? Porque es una herramienta estratégica de planeación. ¿De planeación qué? De planeación financiera de las entidades territoriales. Es fundamental. El marco fiscal de mediano plazo está regulado por la ley 819 del 2003, que es la que les digo de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Ok? Cada una de esas normas tiene su propósito, tiene sus fines y cada una de ellas es igual de importante. ¿Ok? Podríamos decir entonces que si nos fuéramos a la Constitución Nacional, en la Constitución Nacional usted se va a encontrar con dos grandes grupos o bloques de temas. Cuando hablamos de lo público, hay muchas otras cosas, pero hablando de lo público, hablaríamos de que existe ahí en la Constitución Nacional el Sistema Nacional de Planeación y a su vez, al frente de él, complementario de él, está el sistema presupuestal. ¿Ok? El Sistema Nacional de Planeación está en el artículo 339 de la Constitución Nacional y lo primero que tiene es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿ok? Luego vienen una serie de políticas que algunas son, por ejemplo, la política macroeconómica, evidentemente innecesarísima a la hora de proyectar presupuestos. Cuando usted hace el presupuesto, tiene que tomar en cuenta unos indicadores macroeconómicos, dependiendo las cuentas, dependiendo la proyección, asimismo va a utilizar diferentes indicadores. Uno de los indicadores más utilizados, el IPC, el índice de precios al consumidor, algunos manejarán tasa representativa del mercado, se manejan diferentes indicadores de la macroeconomía, ¿ok? Y después de que usted tiene el Plan Nacional de Desarrollo, de que tiene ahí la política macroeconómica del país, pues tiene que tener la política cambiaria, crediticia y monetaria, ¿de quién? Del Banco de la República. Por eso es que dentro del material usted va a encontrar sobre cuáles son las funciones del Banco de la República, a qué se dedica, por eso un video que
que por ahí lo va a encontrar en la plataforma. Hago referencia al Banco de la República y a sus funciones, en las funciones en materia cambiaria, en las funciones en materia crediticia y las funciones en materia de política monetaria y crediticia, ¿ok? No nos olvidemos que es el banco de bancos, no nos olvidemos que es el banco que regula las tasas de interés, no nos olvidemos que es el banco que también controla el tema de la tasa cambiaria a través de un sistema de bandas, de techos y pisos, y que ha sido modificado bastante, bueno, bastante no, unas 4 o 5 veces en los últimos casi 100 años, precisamente porque algunos de esos sistemas que he utilizado han sido costosos para el país. ¿Ok? Esa es la parte de planeación. Por este lado está la parte presupuestal. Y en la parte presupuestal usted va a encontrar el decreto 111, el 96, ahí va a encontrar en el artículo 7º el plan financiero. El plan financiero que hace tanto énfasis el marco fiscal de mediano plazo. ¿Ok? Va a encontrar el plan, el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, lo encuentra en el artículo 8 del decreto 111. Y por último, el presupuesto anual, o el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿qué es el plan financiero? El plan financiero es un instrumento de planificación y de gestión financiera del sector público, ¿ok? De mediano plazo. ¿Qué es el plan financiero? Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo, ¿ok? ¿Qué tiene como base? O sea, ¿qué vamos a incluir en ese plan financiero? Pues lo construimos con base en las operaciones efectivas. Vamos a hacer un símil con lo que está pasando en lo privado. Cuando usted mira en lo privado y mira los estados financieros, entonces encuentra el estado de situación financiera, encuentra el estado de resultados, y uno es estático y el otro es dinámico. También aplica para el tema contable público, ¿ok? El estado de situación financiera es un estado de situación financiera, pero es estático. Es una foto instantánea a 31 de diciembre, por ejemplo. El estado de resultados es un estado dinámico, me muestra una película, por eso va de hasta, del 1 de enero al 31 de diciembre. El estado de situación, el estado de resultados se utiliza mucho para el tema fiscal, obvio, cuando estamos hablando de entidades privadas obligadas a tributar. Inclusive las que no están obligadas a tributar también evidentemente es un documento importante para saber hacer el balance social y todo lo demás. Efectivamente también en el tema contable público es vital para saber cuáles son los excedentes, cómo está el tema de recursos, en fin, un montón de cosas. Pero el rey de reyes es el estado de flujo de efectivos, el rey de estados, el rey de los estados financieros. Ese es el duro, ese es el mejor. ¿Por qué? Porque se me permite saber efectivamente cómo está en el tema financiero. Por eso corrige las desviaciones del estado de resultados al arrancar con la utilidad y empezar a sumarle aquellas partidas que no tuvieron movimientos financieros, o sea, que no hayan tenido salidas de dinero. Por eso la corrección es arrancar por el tema de sumar la depreciación, de sumar las amortizaciones, aquellas partidas aquellos ajustes, aquellas partidas que no salieron recursos. El plan financiero se podría asimilar mucho al tema, ¿ok? El estado de flujo efectivo es diferente al estado de flujo de caja. ¿Por qué? Porque el estado de flujo de caja es una proyección. El estado de flujo efectivo es la realidad. Incluye las partidas el tema de financiación, las actividades de financiación, operación y de inversión para poder ajustar y poder resultar y entender si la entidad está generando o no está generando valor, ¿ok? Entonces, el plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo, ¿ok? Que se basa en las operaciones efectivas, pero operaciones efectivas cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan para analizar la capacidad de inversión de la entidad. Por eso el plan financiero es tan importante, porque el plan financiero me permite saber la capacidad de inversión de la entidad, ¿ok? El plan financiero textualmente se define, y dice así, define las previsiones de ingresos, gastos, déficit y financiación
que son requeridas para elaborar ¿qué? Para elaborar los planes operativos de inversión. Es decir, el plan financiero es la base para hacer el plan operativo anual de inversión. ¿Por qué? Porque es el que me permite determinar cuál es la capacidad de inversión de la entidad. ¿Listo? Es la base para el plan operativo anual de inversión y por supuesto que es la base para el presupuesto anual de ingresos y de gastos, ¿ok? Porque el presupuesto que vamos a hablar ahorita es de ingresos y gastos, porque la unidad 2 se llama ingreso y gasto público, ¿ok? ¿Qué más les tengo que decir del plan financiero? Esa base que nos da el plan financiero nos permite medir el déficit. Y si nos permite medir el déficit fiscal, entonces es donde nosotros vamos a entender y a descubrir cuáles son las necesidades de financiamiento del sector público. Para eso es el plan financiero, ¿ok? El plan, entonces, ese está en el artículo 7 del decreto 111, luego les dije que en el artículo 8 está el plan operativo anual de inversiones. El plan operativo anual de inversiones, por su parte, es un diagnóstico. El plan financiero es un instrumento financiero, el plan operativo es un diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? De lo misional. ¿Para qué existimos las entidades públicas? Es un diagnóstico y es una evaluación de las necesidades básicas de la comunidad y del desarrollo de los objetivos de la nueva administración, definitivamente. Entonces, la nueva administración hace un plan financiero, un diagnóstico, utiliza ese instrumento para saber qué recursos tiene para poder atreverse a hacer un plan de gobierno, para hacer un plan de desarrollo. Desafortunadamente, y por eso cuando ustedes vayan a mirar las guías para el marco fiscal de mediano plazo y dentro de las guías descarguen la cartilla del marco fiscal de mediano plazo que la encuentran en la página de, creo que es en la página de la función pública, de pronto más adelante les digo de qué página es. Si no estoy mal, si es la página de la función pública, bueno, ahorita no me acuerdo, pero ya en un momento les podré confirmar. ¿Ok? La cartilla del marco fiscal de mediano plazo dice así, dice en el artículo 5, ay, yo creo que alguien me está pidiendo que le ayude con el ingreso, excúsenme porque veo que alguien está pidiendo y no le estoy contestando. Qué pena. No, varios. Paola, Freddy. Bueno, espero que sí. Excúsenme por la interrupción. Entonces, esa cartilla de marco fiscal de mediano plazo hace referencia y cita textualmente el artículo 5 de la Ley 819 del 2003. ¿Por qué? Porque esa establece que el marco fiscal de mediano plazo debe contener 3 elementos, 4 tal vez. El primero de ellos es el plan financiero. El segundo son las metas de superávit primario, así se llama. Como hay déficit, hay superávit, ¿sí? También en ese mismo documento usted va a incluir el nivel de la deuda pública y va a hacer un análisis sobre la sostenibilidad de esa deuda. También debe incluir las acciones y las medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas que está en su plan de gobierno. También habla de un informe de resultados fiscales. También habla de qué más habla. Habla de una estimación del costo fiscal de la deuda pública, de las exenciones tributarias que pueda tener en su código de rentas, de su situación tributaria. Hace una relación de los pasivos que existen en la entidad. Hace un cálculo del costo fiscal de los proyectos que están establecidos por ordenanza o por acuerdo. En fin, son cerca de unas 6 o 7 elementos que puedan tener, no me acuerdo cuántos habré dicho, pero eso es lo que contiene el marco fiscal de mediano plazo, ¿ok? Efectivamente es un elemento vital para la proyección y para conseguir y lograr ese plan de desarrollo, ese programa de gobierno, ¿ok? El Plan Operativo Anual de Inversiones, obvio que está elaborado también por el Departamento Nacional de Planeación y que como en ese Plan Operativo Anual de Inversiones es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, pues incluye la inversión. Y como incluye inversión, entonces esa inversión debe pasar por la aprobación de un elemento fundamental que es el Consejo Nacional de la Política Fiscal, COMPES.
Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Ellos son los que van a aprobar que efectivamente se van a adelantar esos temas de esa inversión. Entonces, quiere decir que el Plan Operativo Anual de Inversión, ¿qué contiene? Contiene proyectos de inversión clasificados por sectores, por órganos y por programas, ¿ok? Ese plan debe estar entonces en esa secuencia lógica que estamos siguiendo, debe estar ajustado con el Plan Nacional de Inversiones, debe tener un plan financiero y debe ser sometido a las discusiones a discusiones de las sesiones de las comisiones, comisiones económicas del Congreso, ¿ok? Tercer elemento, presupuesto público, el presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación se compone de el presupuesto de ingresos o de rentas. ¿Sí? ¿Qué es el presupuesto de ingresos o de rentas? Es una proyección de los ingresos corrientes, si estamos hablando de la nación, de los ingresos corrientes de la nación, de las contribuciones parafiscales, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos. Esos son los elementos que contiene el presupuesto de ingresos o presupuesto de rentas, ¿ok? ¿Qué otro componente tiene? Tiene tres componentes. El presupuesto de ingresos o de rentas, tiene el presupuesto de gastos, también se conoce como ley de apropiaciones, y tiene un tercer elemento que pues pasa desapercibido, pero es fundamental, que son las disposiciones generales, ¿ok? El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones se llama porque es una torta en la que cuando está aprobada esa ley ya tiene un propietario y entonces hace parte, está apropiado. Es una apropiación inicial, ¿ok? Es la proyección. ¿Cómo definimos el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones? Es la proyección de la destinación de los recursos económicos o los recursos obtenidos atendiendo planes, programas de desarrollo económico y social y ambiental. Tenemos los gastos de funcionamiento, tenemos los gastos de servicio de la deuda y, por supuesto, los gastos de inversión, ¿ok? La tercera parte son las disposiciones generales y eso no es más que otra cosa que son las normas transitorias para garantizar la correcta ejecución presupuestal. Normas transitorias porque son normas para un año, ¿ok? Listo, entonces ustedes van a encontrar un video en la unidad 2 donde cuento lo que les voy a contar en este momento. Desafortunadamente la presentación no me quedó de acorde con lo que, o sea, hice la exposición, pero al mirar el video, pues veo que se quedó en una sola diapositiva. El material que les estoy explicando en ese video va a venir acompañado de una presentación en PowerPoint donde usted va a encontrar lo que yo le estoy contando en este momento, ¿ok? Va a encontrar cómo se clasifica el ingreso. Entonces, vamos a hablar de la clasificación del ingreso. No nos olvidemos que el presupuesto tiene... Se me olvida una herramienta importante que es el plan mensualizado de caja, pero eso lo miraremos más adelante, en otra sesión, tal vez. Dentro del Estatuto Orgánico del Presupuesto también están los principios presupuestales. Algunos ya los he repetido en 2 o 3 ocasiones. El de anualidad, el de universalidad, el de unidad de caja, el de programación integral, el de especialización, el de inembargabilidad, el de homeostasis presupuestal, y eso es un término que muchos no lo habían escuchado jamás, y el de coherencia macroeconómica. Solamente voy a hablarles del de homeostasis. El de homeostasis presupuestal es que el crecimiento real del presupuesto de rentas, o sea, de ingresos, incluyendo todos los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deben guardar congruencia, coherencia con el crecimiento de la economía. De tal manera que homeostasis es que no se genere un desequilibrio macroeconómico, ¿ok? Hay una ley para el tema de homeostasis presupuestal. Esa es la ley 179 del 94. En el artículo 8 usted va a encontrar todo lo que tiene que ver con homeostasis. Este es un principio muy importante para el presupuesto general de la nación, ¿ok? Ese principio ayuda al cumplimiento de los objetivos económicos del Estado. Ese principio hace referencia o trabaja mucho el tema de la inflación, del PIB, que son, ojo,
son indicadores macroeconómicos que usted debe incluir a la hora de elaborar el presupuesto. Es que si estamos hablando de ingresos, hagan esta reflexión. ¿Qué ingresos tiene el municipio? El impuesto de industria y comercio. Impuesto de industria y comercio se define, no se olviden, 5 elementos para estudiar los impuestos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. ¿Ok? Siempre, siempre miren los impuestos desde esas cinco ópticas y van a ver lo fácil que es entender los impuestos. ¿Ok? Si hablamos del impuesto de industria y comercio, durante todo el sujeto pasivo, siempre, el sujeto activo siempre va a ser la alcaldía, la gobernación, el Estado. El sujeto pasivo es el responsable de pagar el impuesto. ¿Ok? Entonces, resulta que usted dice que el impuesto de industria y comercio es el que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios del municipio. Para las personas naturales y jurídicas que desarrollen esas actividades de manera ocasional o permanente, y que tengan o no establecimiento de comercio. Casi todos los códigos de renta van a decir lo mismo, porque esos son los principios de la industria y comercio. Ahora, señor alcalde, ¿usted quiere tener más ingresos? Sí. ¿Cómo hago para subir el PIB? Porque el PIB del municipio. Es que veamos qué políticas, qué propuestas, qué proyectos va a diseñar usted para subir los ingresos. Y entonces resulta que si el municipio, entre más actividades industriales, comerciales y de servicios genere, más impuesto voy a recibir de industria y comercio. Hay veces que una exención de impuesto de industria y comercio puede ser buena. Y ¿saben qué? Genera que se suba el valor de la tierra. No sé si han escuchado de que los hijos de un presidente compraron unos lotes y al tiempo se había subido el precio. ¿Por qué? Pues sencillo, porque resulta que esos lotes cuando los compraron era un lote normal, pero resulta que el municipio se le ocurrió colocar una zona franca. Y la zona franca es exenciones tributarias. Y entonces el valor del metro cuadrado se dispara para arriba. Cuando los alcaldes piensan en subir el Producto Interno Bruto, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pues entonces generan políticas encaminadas a apoyar al empresario. Y si le dicen lo que pasó, acuérdense del terremoto de Popayán y el terremoto del eje cafetero. Algunos de ustedes eran muy jóvenes, no se acuerdan que eso pasó, pero les cuento qué pasó. Resulta que para poder generar un desarrollo económico, crearon la ley Quimbaye y la ley Páez. ¿Para qué fue la ley Quimbaye y la ley Páez? Pues, señores, bajémosle los impuestos a estas zonas. Llegaron empresas del Valle del Cauca que se trastearon a Cauca porque era más barato y porque no había impuestos. ¿Y qué generan? Generan empleo. Y al generar empleo, la gente con empleo, con ingresos, salen a comprar. Y como salen a comprar, hay alguien que les vende. Entonces, al venderle almuerzos, al venderle comida, al venderle ropa, al venderle servicios y bienes y servicios, pues entonces se genera un crecimiento en la economía, evidentemente. ¿Ok? Esos son unos indicadores macroeconómicos que no hay que perderlos de vista. Mirar cómo hacemos para subir el PIB, mirar cómo hacemos para subir, para controlar la inflación, qué sé yo. Hay varias políticas que hay que tener en cuenta a la hora de construir presupuesto y política fiscal. ¿Ok? Clasifiquemos el ingreso público entonces. Los ingresos, los recursos públicos que recibe el Estado son de diferentes formas, diferentes fuentes y se deben ordenar de diferente manera, pero todo lo que se perciba irá al presupuesto de ingresos, ¿ok? Esos recursos son percibidos con la finalidad de con la finalidad de gastarlos y gastarlos en pro de generar, subsanar, superar, cubrir las necesidades básicas de la comunidad, ¿ok? En la tributación colombiana, pues podemos decir bueno, les dije que los ingresos son de diferentes fuentes. Y los ingresos, cuando los vamos a clasificar para proyectarlos, nos vamos a encontrar con, primero, ingresos corrientes. Ingresos corrientes que algunos se llaman también recursos propios. Los ingresos corrientes pueden ser
tributarios o no tributarios. ¿Ok? Entonces, los ingresos que perciben las entidades territoriales son tributarios y no tributarios. Los tributarios podemos clasificarlos. ¿Qué son los tributarios? Impuestos. Y los impuestos son pagos obligatorios que hacen las personas al Estado, las personas naturales y jurídicas, ¿ok? Los impuestos en la mayoría de países... Hay otra persona que quiere ingresar. Excúsenme, si supiera cómo es. Acá. Sí, a mi tía. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? Espero que sí. ¿Alguien que me confirme? Me imagino que sí, ¿cierto? Sí, señor. ¿No? Perfecto. Perfecto, Aide. Aide, muchas gracias. Le agradezco. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Bueno, continuemos, porque el tiempo es uno de los elementos que tenemos en contra. Entonces, nuevamente, voy a hacer el presupuesto de ingresos. Primero lo voy a clasificar para hacer ese diagnóstico endógeno y exógeno que aprendimos. Entonces lo voy a clasificar en ingresos corrientes, que son recursos propios, y esos ingresos corrientes los puedo clasificar en ingresos tributarios y en no tributarios. Que los tributarios son impuestos, ¿ok? Que los impuestos son pagos obligatorios que hacen las personas naturales y jurídicas al Estado con el fin de que el Estado pueda adelantar sus funciones, ¿ok? Esos impuestos pueden ser clasificados en directos e indirectos, ya lo vimos quizás. Hay un material en el que hago una exposición de qué son directos y qué son indirectos, ¿ok? Y esos impuestos directos y esos indirectos hay que analizarlos también de una manera, cuando yo estoy hablando con asesores de impuestos, asesores de municipios, que me imagino que son todos ustedes, con esa proyección que de pronto estamos iniciándonos en el tema público, pues nosotros somos los que deberíamos de ser los consejeros de los alcaldes, de los gobernadores, para poderles decir cómo pueden adelantar una mejor política fiscal y cómo podemos hacer para que haya un mejor desarrollo del municipio. Entonces, es claro que tenemos que entender qué son los ingresos corrientes. Entonces, los ingresos corrientes corresponden a los ingresos que recaudan las entidades públicas, las entidades territoriales, los establecimientos públicos también, que se pueden generar en ingresos tributarios y no tributarios, y los tributarios pueden ser impuestos directos o pueden ser impuestos directos, que los impuestos son tributos, son impuestos a la brava, por eso se llama así, impuestos tributarios o son tributos obligatorios que el Estado le exige a las personas naturales y jurídicas y que el Estado le impone a personas naturales y jurídicas y que la ley señala como obligados a pagar el impuesto. ¿Ok? Entonces, la ley es la que dice quiénes son contribuyentes y quiénes no. ¿Ok? ¿Para qué utiliza eso? Para financiar los programas de desarrollo. Los impuestos directos, no nos olvidemos, recaen sobre la renta y la riqueza de las personas naturales o jurídicas. ¿Ok? La definición inclusive dice, lo van a encontrar en la presentación que les voy a, que ojalá ya la puedan recibir. Sí, Patricia, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Alguien me está hablando por personaje. Ya. Entonces, los ingresos, los impuestos que pueden ser directos o indirectos, definitivamente deben de contar con unos principios que espero que los puedan leer en el material y también lo van a ver en la presentación del video que van a encontrar. En esa presentación hago referencia a simplemente 3 principios. Y cuando usted esté asesorando para revisar el Código de Renta Municipal, téngalos muy en cuenta. Tenga en cuenta eficiencia, tenga en cuenta equidad y tenga en cuenta progresividad, ¿ok? Tenga en cuenta que la eficiencia es que los impuestos eficientes no deben cambiar el desempeño económico del país ni de la región, que el objetivo es obtener un mayor recaudo,
¿sí? Y ojalá disminuir los costos de funcionamiento. Eso es eficiencia. Más ingresos, menos gastos, eso es eficiencia. Además, un impuesto eficiente es aquel que no modifica el comportamiento de las personas. Por eso en industria y comercio es un impuesto que no es eficiente. En cambio, el impuesto que es un impuesto directo que grava la riqueza y el patrimonio es el predial. El predial. El predial es un impuesto que usted lo va a encontrar en su código de rentas y que es un impuesto que está sin explorar, sin analizar, sin complementar, sin controlar, sin cobrar a veces también. Es un impuesto que definitivamente consulta la capacidad de pago del contribuyente. ¿Por qué? Pues porque el que más tiene, más paga. Porque si tiene una finca grande, pues que pague un impuesto mayor al que tiene una pequeña finca. Porque el que más produce con la finca grande, pues también tiene más posibilidades de pagar. Entonces, el predial, en cambio, es un impuesto que ha sido como hecho al lado. Y es perverso esa forma de hacerlo a un lado. Tiene muchas cosas negativas, o sea, no tiene cosas negativas en cuanto al cobro y en cuanto a los beneficios. Tiene cosas negativas es en cuanto a cómo se ha diseñado. Porque cuando usted analiza con los cinco elementos del tributo, como es el sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, base gravable y tarifa, se va a dar cuenta que la base gravable es ínfima, que es demasiado pequeña, que el avalúo catastral es la base gravable del impuesto predial y que ese impuesto, esa base gravable viene del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el catastro. Si el Agustín Codazzi no actualiza el catastro, pues nunca van a crecer los ingresos del municipio. Si usted es un asesor y quiere que su municipio pues tenga más ingresos para hacer más obras, pues tiene uno que revisar cómo, desde cuándo no se hace la actualización catastral. El problema, inclusive, es que por ley, ese valor del avalúo catastral no sube más de un porcentaje del índice de precio al consumidor o de la inflación. Mírenlo como quiera, pero al ser apenas un porcentaje, y nosotros hace más de quizás 20 años, venimos con indicadores de inflación menores a 2 dígitos, es decir, de 9 para abajo, que eso es muy bueno para la economía y bueno para los contadores, no se olviden de eso jamás, porque resulta que los contadores, cuando tengamos inflaciones de 2 dígitos, se nos activa un tema que antes se llamaba ajustes integrales por inflación, pero que ahora con norma internacional hay unas normas específicas para actualizar las cifras de los estados financieros cuando hay inflaciones altas. Entonces, hay que rezar siempre de que la inflación se mantenga controlada. Ustedes, muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar cómo era ajustar por inflación todo el balance, ajustar por inflación la depreciación, ajustar los ajustes también. Era una cosa de locos. Entonces, precisamente por esa razón es que el impuesto predial no sube. Porque la base gravable, primero que todo, es muy bajita y segundo, es muy lento lo que va creciendo. Y es absolutamente absurdo, porque debería de lograr subirse, pues de alguna manera, no tan abrupta como pasó en el departamento de Nariño, en el municipio de Chachagüí, que hubo un tema de incremento exagerado y efectivamente se volcó toda la comunidad a pelear por ese tema. Hay que tener una estrategia, ¿ok? Ese es un modelo o un ejemplo de un impuesto directo. El impuesto indirecto, ¿qué son? Los impuestos indirectos, ¿qué podríamos definirlo? Definamos lo que los impuestos indirectos gravan la producción y el consumo, ¿ok? Y dice que consultan la capacidad de pago del contribuyente, ¿ok? Cuando dice que consulta la capacidad de pago del contribuyente, estamos haciendo referencia a lo siguiente. El IVA es un impuesto indirecto. Grava la producción y el consumo. Cuando usted no quiere pagar IVA, no compra. Y si usted no compra, pues no hay quien venda. Y si esa persona que fabrica no puede vender, entonces estamos, señores, ante una recesión.
Los impuestos indirectos efectivamente son recesivos, es decir, que modifican el comportamiento de las personas, es decir, que no son eficientes. Y ahí está en la Constitución. En la Constitución política nuestra, cuando habla de los principios básicos y ya en la deficiencia, es eso. El IVA no es un impuesto eficiente. El ICA no es un impuesto eficiente, ¿ok? El otro principio que van a encontrar en el material es el de equidad. Equidad es que el pago de impuestos debe estar repartido de manera equitativa entre todos los contribuyentes. No debe haber cargas excesivas o beneficios tampoco exagerados para grupos particulares de la población. Eso no es equidad. El último principio que les voy a citar ahí es el de progresividad. ¿Qué principio, a qué hace referencia la progresividad? A que un impuesto es progresivo cuando se le cobra un porcentaje más alto de sus ingresos a la persona que más dinero tiene. ¿Ok? Entonces, ejemplo, digamos, si habláramos del impuesto directo, del impuesto a la riqueza, pues efectivamente más pagan los que más tienen. Algunas reformas tributarias son muy ilógicas. Si el impuesto al patrimonio era de aquellas personas que tenían más de 1.000 millones de patrimonio, ¿por qué lo subieron a 5.000? O sea que esas personas que tenían 1.000 debían haber seguido pagando el impuesto al patrimonio. Y sin embargo, le suben la tasa y le suben la base gravable, la base gravable y el hecho generador, y efectivamente menos gente va a tributar eso. Es absurdo, esas son ese tipo de cosas raras que se meten en las reformas tributarias, que no nos olvidemos que casi estamos una reforma cada 18 meses, ¿ok? Entonces podemos decir que los impuestos son de tres formas. Hay muchas clasificaciones de los impuestos, que indirectos, pero ¿qué tal si dijéramos que hay impuestos regresivos, que hay impuestos proporcionales y que de pronto hay impuestos progresivos? Los impuestos regresivos son aquellos que no tienen en cuenta la capacidad económica del que paga. Se cobra a todos por el mismo valor, ese es el IVA. ¿Qué tal el ICA? Se liquida sobre el total de los ingresos y desconoce los costos y gastos. ¿No les parece que es algo loco? Los impuestos regresivos, los impuestos regresivos generalmente afectan a las personas de menores ingresos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que pagar una mayor proporción de sus ingresos que alguien con más ingresos. Es clarísimo, ¿cierto? De hecho, las economías de los países se basan en esta teoría tan fundamental, en que si usted basa sus ingresos en impuestos directos, eso es lo adecuado. Si lo basa en impuestos indirectos, es incorrecto, porque un impuesto indirecto como el IVA es tremendo y van a darse cuenta si alcanzamos cuando miren el material que les entregaré, que está, mejor dicho, que los vamos a entregar, usted va a encontrar que el IVA realmente es un ingreso muy importante. Casi que si se basara la economía sobre el IVA, estaríamos entonces en un mal diseño, ¿ok? Los impuestos proporcionales son aquellos que buscan que cada nivel de ingreso se le cobre proporcionalmente lo mismo, y los impuestos progresivos son los que sí tienen en cuenta la capacidad económica del pagador, es decir, del que tiene que pagar impuestos, y se cobra dependiendo de los ingresos, dependiendo de las utilidades. En este caso el cobro no es proporcional, entonces aquel que más ingresos tenga, pues más va a pagar, y aquel que menos ingresos tenga, pues menos va a pagar. Esos son los buenos, esos son los impuestos progresivos sobre los cuales debería de sustentarse la economía. ¿Qué más les cuento? Entonces los ingresos corrientes son tributarios y no tributarios. ¿No tributarios qué son? Pues los que no son ni impuestos directos ni indirectos. Entonces ahí ¿qué tenemos? En los no tributarios podemos definirlos como rentas generadas por actividades propias de cada entidad en cumplimiento del objeto social, por ejemplo, así se define. Entonces, los ingresos de la ES pues son no tributarios. ¿Por qué? Porque son generadas por las actividades propias de la entidad. Lo mismo la empresa de acueducto. Esos ingresos son no tributarios, ¿ok? ¿Qué más encontramos en los no tributarios? En los no tributarios también vamos a encontrar tasas, vamos a encontrar multas y vamos a encontrar sanciones, ¿ok? Las tasas, pues sabremos que consisten en unos cobros que realiza el Estado por la prestación de un servicio.
Entonces, tasa es por la prestación de un servicio. Multas, pues son aquellos ingresos que se cobran por incumplimiento de alguna norma, ¿sí? Y sanciones, pues también. ¿Hay una diferencia entre multas y sanciones? Sí, efectivamente, es la esencia, la forma como se va a presentar. Multas tenemos todo lo que son multas de tránsito. Sanciones es un régimen sancionatorio que tiene que ver con el tema tributario y entonces encuentra usted que en el Código de Rentas Municipal invoca al estatuto tributario cuando se refiere a la sanción de extemporaneidad, por ejemplo, o la sanción de no presentar información. En fin, esas son sanciones, ¿ok? Dentro del presupuesto de ingresos, entonces, tenemos también un gran rubro que se llama recursos de capital. ¿Qué son los recursos de capital? Los recursos de capital son los recursos del crédito, son los recursos del balance. Los recursos de crédito, a ver, voy a tratar, bueno, los recursos de crédito son de créditos que pueden ser internos o pueden ser externos, ¿ok? Los recursos del balance son aquellos, pueden ser venta de activos fijos, pueden ser excedentes financieros, pueden ser cancelaciones de reservas, en fin, pueden ser otros recursos de balance. También tenemos los rendimientos financieros y los rendimientos financieros vienen producto de los intereses. Esos intereses pueden venir de la corrección monetaria, pueden venir del diferencial cambiario, pueden venir de diferentes fuentes. Encontramos también donaciones como un recurso de capital y las donaciones pueden venir de entidades públicas, entidades privadas. Y por último, también me quedaría ahí de los recursos de capital, si espero no se me haya pasado ninguno, ahí tendríamos las utilidades y los excedentes de los ejercicios financieros. ¿En dónde encuentra usted eso? En empresas industriales, en las empresas industriales, comerciales industriales, comerciales y de servicios, en EIC, empresas industriales y comerciales del Estado, perdón. Las EIC los va a encontrar en las empresas de economía mixta y las va a encontrar, no sé, me imagino que estas son las más importantes. Sí, sí, dígame, buenas noches. Profe, en la parte de Sí, ingresos también estaría incluido los recursos de estampillas, contribuciones. sí, señora, vienen en la parte de los no tributarios, ahí vienen las estampillas también, pero se me olvidaba un elemento tan importante. Sí, señora, esos van en el en la primera familia de los ingresos corrientes. Ahí van las estampillas. Muchas gracias por acordarme. Entonces vimos ingresos corrientes, luego vienen recursos de capital, luego vienen las contribuciones para fiscales. Las contribuciones para fiscales son contribuciones de carácter gremial. Por eso, cuando usted está asesorando a una empresa productora de frutas, entonces encuentra una sobretasa, perdón, un aporte para fiscal al sector frutícola. Si usted está atendiendo o asesorando una empresa de carácter hotelero y de turismo, va a encontrar que ahí hay una contribución para fiscal al tema de Cotelco. Esas contribuciones para fiscales son gremiales. Esas contribuciones para fiscales también usted encuentra contribuciones de fiscalización, es decir, que pago también para que me fiscalicen. Esas contribuciones gremiales tienen unas características específicas en las que por ley dice cuánto tengo que pagar a mi organización gremial y para qué y hasta cuándo inclusive dice que tengo que pagar. Algo parecido a las estampillas. Acordémonos que la estampilla Pro Desarrollo, por ejemplo, Universidad de Nariño, es aprobada por el Congreso Nacional, por el Congreso, y ahí dice hasta qué valor estaría la Universidad de Nariño percibiendo esa estampilla. No hay mucho, no sabemos mucho hasta si le faltará mucho, si no, son cosas que a veces quedan como en el aire. Pero bueno, ¿qué otra cosa viene? En las contribuciones para fiscales también podemos encontrar, no, creo que hay un tema de afiliaciones a nivel nacional, un tema de seguridad social a nivel nacional, fondos a nivel nacional. Viene otro grupo que se llama fondos especiales y ahí en los fondos especiales, por ejemplo, encontramos en algunas entidades grandes de nivel nacional fondos de cofinanciación, fondos de superávit y bueno, diferentes fondos. Luego vendrían los ingresos de los establecimientos públicos y en los ingresos de establecimientos públicos que son, habría que entender que es un establecimiento público. Y un establecimiento público son entidades autónomas que tienen autonomía financiera. Y entonces, como tienen autonomía financiera, usted inmediatamente va a darse cuenta, como algunas EIC, que esas empresas son autosuficientes porque venden bienes y servicios.
Entonces ahí puede encontrar empresas industriales, comerciales, pero del Estado, ¿ok? Ahí va a encontrar la sociedad de economía mixta, ahí va a encontrar ese tipo de operaciones. Por último, la última, evidentemente la más importante, yo creo que ese es un problema, que es la más importante para la mayoría de los 1.100 y pico municipios del país. ¿Cuáles? Las transferencias. Las transferencias vienen de la nación, las transferencias vienen del departamento, las transferencias son de los municipios, mejor dicho. Esas transferencias que recibimos del Estado, yo siempre me he imaginado que los municipios de categoría baja, de categoría sexta, dependemos mucho de las transferencias. ¿Por qué? Porque no tenemos más. Porque en el tema del predial no hemos hecho mucho. No hemos actualizado el código de rentas. No hemos logrado tratar de, además de eso porque es impopular, porque el alcalde que trate de subir la base gravable del impuesto predial seguramente va a tener problemas porque el Consejo Municipal no está de acuerdo y no le va a ayudar para poder subir. Desafortunadamente, ese es uno de los grandes impedimentos. Industria y comercio, pues de pronto municipios que no tienen mucho, no tienen nada. Y entonces en materia tributaria es muy poco lo que se puede hacer. Es mucho lo que se puede hacer, pero es muy poco lo que dejan hacer. Entonces, si seguimos ahí, de ahí para abajo, se va a dar cuenta que lo único que nos queda son las transferencias. Esa es la gran diferencia de los municipios grandes, de Bogotá, del distrito capital, de los distritos turísticos, de Medellín, que ellos generan una gran cantidad de impuestos y de ingresos interesantes y fuertes por el tema tributario. Y además de eso reciben transferencias. Entonces, pues imagínense, no depender tanto de las transferencias, pues es una lotería. Bueno, traté de abarcar todo lo que es ingresos, pasemos al tema de gastos o ley de apropiaciones, que igual que los ingresos, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones también se clasifican. Ojo que esta clasificación que acabé de dar a manera de PUC, es una codificación que puede ser alfanumérica y que todos lo conocemos bien porque está en todos los municipios que asesoramos y que hay diferentes ítems, nombres, o sea, números y letras. Lo mismo va a pasar con el presupuesto del gasto, ¿ok? Entonces, el presupuesto del gasto se clasifica para efectos presupuestarios de acuerdo a la finalidad del gasto, es decir, hacia dónde va a ir direccionado el gasto. Entonces, el gasto público es el total de gastos que tiene el gobierno. ¿De dónde saca el Estado dinero para el gasto? Ya vimos. Si lo miramos a nivel nacional, de impuestos, de las utilidades que quedan de las grandes empresas como Ecopetrol, de las regalías, porque el Estado recibe, podemos decir que el Estado recibe esas tres fuentes, además de la deuda. Las regalías, ¿cómo se definen las regalías? Son aquellos ingresos percibidos por las entidades producto de la explotación de bienes naturales no renovables. Entonces, las regalías que perciben por el tema minero, pues evidentemente era muy importante, no en vano era una de las locomotoras del gobierno anterior, si nos acordamos, ¿ok? Entonces, estamos en el presupuesto del gasto. Todos fuimos testigos de que ahorita estábamos en el tema del presupuesto general de la nación, que recién fue aprobado hasta el 20 de octubre, cumpliendo con el cronograma que existe a nivel nacional, que el presupuesto general se presentó por allá con una cifra de 170 billones en funcionamiento, que fueron 54 billones para la deuda, que fueron 47 billones para inversión. Observen la lógica presupuestaria. Como las mejores profesoras de presupuesto son las abuelitas, que ellas le dicen a uno, no gaste sino hasta donde dé la cobija, y la cobija es el ingreso. En el presupuesto público no fuimos a esa clase. En el presupuesto público primero hacemos el presupuesto del gasto para saber cuál es el presupuesto del ingreso y poder determinar el déficit presupuestal. En el presupuesto general de la nación, y además de eso, el presupuesto del gasto tiene un orden. Y primero, saque los gastos de funcionamiento. Y segundo, saque los gastos de la deuda. Y lo que quede es para inversión. Por esa razón es que pues la inversión es casi lo que menos hay. Ahora, también tiene una lógica económica. No se olviden que en el primer módulo se llama Economía y Política Fiscal.
Estamos en el segundo módulo que se llama ingreso y gasto público. Pero ¿por qué hablamos de política fiscal ahorita? Porque cuando las economías se contraen, como el problema que tenemos ahorita y que vamos a tener, es evidente. Esta semana, el día de ayer, tuvimos una reunión inclusive con el Ministerio de Industria y Comercio y de Turismo, y hablando de cuál es el papel del contador público frente a la recuperación ahora en la pospandemia. Pues evidentemente necesitamos estar muy bien cualificados para poder asesorar mejor, pero tenemos que tener una claridad absoluta de saber qué vamos a hacer. Les quiero contar que en materia fiscal, después de una contracción económica tan fuerte como la que seguramente vamos a pasar, pues hay distintas teorías de los economistas más sabios que pueden haber en el mundo, y algunos dicen que uno de los elementos importantes para salir de una crisis es acelerar el gasto público. Señores, métale el acelerador al gasto público. O sea, gastar más es una forma de crecer la economía, sí. ¿Por qué? Porque, imagínense, gastemos en funcionamiento, pero ojalá gastemos en personas, ojalá le paguemos salario y contratemos a harta gente, obvio con las limitaciones que tenemos de contratación, de tipos de contratos, de nóminas paralelas, obvio con todo el cuidado, pero aumentar el gasto en funcionamiento significa para la economía nacional que más personas tienen capacidad de compra y salen a comprar bienes y servicios. Y como salen a comprar bienes y servicios, eso moviliza la economía. ¿Ok? La deuda es vital importancia para el Estado porque el Estado colombiano siempre ha pagado sus deudas, siempre las ha honrado. Le ha debido al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, creo que eso ya lo hablamos la pasada clase, y siempre ha pagado las deudas. ¿Por qué? Porque si no paga las deudas lo califican mal, y si lo califican mal, no va a poder vender los TES, los títulos de tesorería que se venden en la Bolsa de Valores de Nueva York y en las bolsas de valores de muchas otras partes del mundo. Porque los TES, señores, es la forma brillante que se descubrió para poder recibir dinero y pagarlo después. Es una deuda. Entonces tenemos deuda, y tenemos deuda pública y tenemos deuda privada en materia de deuda externa. La deuda, el presupuesto para el 2020 fue de 54 billones en el presupuesto. La inversión, entonces, 170 más 54. La inversión fue de 47 billones para un total de 271 billones, que era el presupuesto general para el año 2020. Eso lo van a encontrar en el material que van a encontrar en la plataforma. Ojo, hay un ciclo presupuestal, que lo dije al comienzo de la charla. Dije que habían 2 o 3, no me acuerdo, creo que dije 3 etapas, pero les voy a contar ahorita 4. Primero, formulación del presupuesto, en lo que estamos. Identificar primero qué gastos son los que vamos a incurrir y vamos a identificar qué ingresos vamos a percibir, ¿ok? Luego viene la aprobación. Luego de que está aprobado, empieza la implementación o la ejecución. Y dentro de la implementación o ejecución viene inmersa la evaluación. Evaluación que ya todos sabemos, la hace la Contraloría cuerpo a cuerpo, ¿ok? La formulación a nivel nacional se formula ese presupuesto, es decir, el Ministerio de Hacienda pone a trabajar a todos sus técnicos y planeación nacional y todo lo que les acabé de decir del plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, todo lo empiezan a formular desde el 1 de enero hasta el 19 de julio. En Colombia, la formulación inicial del presupuesto la realiza el Poder Ejecutivo, que está representado por el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio realiza ese proyecto de presupuesto donde se asignan recursos para todos los sectores, para salud, para educación, para defensa, etcétera. Teniendo en cuenta que los ingresos, ¿ok? Esa es la primera etapa, la formulación. Luego de la formulación viene la aprobación. La aprobación empieza con las primeras sesiones, es decir, del 20 de julio y se alarga hasta el 20 de octubre. Del 20 de julio al 20 de octubre debe aprobarse el presupuesto general de la Nación. En esta segunda etapa, el Ministerio de Hacienda presenta ese presupuesto al Poder Legislativo, o sea, el Ejecutivo lo presenta al Legislativo, para que el Congreso del 20 de julio al 29 de julio le haga todo el tema del análisis, de modificaciones, de asignaciones del dinero a Hacienda Pública, de la revisión de cada sector.
ahí hay un problema a nivel internacional muy interesante. Cuando de pronto alcanzamos a hablar algo acerca de cómo funciona el presupuesto en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Congreso tiene un aparato técnico que sabe de presupuesto. Fíjense que aquí el Ejecutivo es el técnico y le trae el presupuesto al Legislativo, que no es técnico. Entonces, en últimas, aprueba, peleará, a veces hasta pelean es por color de partido, pero no de esencia, porque no sabe. ¿Sí? En cambio, en los Estados Unidos, el técnico que hay en el Ejecutivo y el técnico que hay en el Congreso, pues se ponen a discutir con fundamentos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es así, aquí funciona así. Ese proceso termina cuando el ministro de Hacienda y el Congreso llegan a algún acuerdo, entonces se acuerdan, ahí ya determinan cuáles son las asignaciones del presupuesto y entonces el Congreso aprueba la ley de presupuesto general de la Nación antes del 20 de octubre, lo acabaron de aprobar. La discusión del Congreso es vital, ¿ok? Ahí hay un tema de control ejecutivo. Quiere decir que si se aprueba del 20 al 29 de julio y se discute hasta del 20 de julio hasta el 29, hasta el 20 de octubre, ahí ya queda aprobado, ¿ok? El presupuesto general al final, pues para contarles, al final del presupuesto que fue aprobado para este año 2020, ahí se determinaron algunos elementos adicionales, como por ejemplo una plata para los organismos de control, una plata para el sector de defensa y policía, una plata para el sector de inclusión social y reconciliación, un tema del sector de planeación y un tema del sector de justicia y derecho para todos los proyectos que tenía planteado el gobierno. ¿Ok? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les puedo decir? No, creo que ya les dije todo. Luego arranca la etapa de implementación, es el siguiente año. Entonces, en el siguiente año, la etapa de implementación del presupuesto, el Poder Ejecutivo hace las transferencias de dinero a los ministerios, primeramente, educación, salud, transporte, defensa, y también a los departamentos y a todos los municipios del país. Y así se pone en marcha lo que se aprobó en el Congreso de la Nación, en el Congreso. Y finalmente viene la evaluación que también va a la par en el año siguiente, y esa etapa de auditoría o una etapa de evaluación del presupuesto, lo que están buscando entes como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General del Presupuesto Público, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS, todos ellos hacen el tema de la evaluación, ¿ok? Hacen la evaluación y hacen la retroalimentación. Se deben retroalimentar estos entes también con el Ejecutivo para saber cómo nos fue y si se aprobó bien o se aprobó mal, ¿ok? Como a manera de ir concluyendo, el presupuesto general de la Nación para el 2021, si en el 2020 fue de 263 billones, en el 2021 quedó en 313 billones. Inclusive el tema de la deuda en el 2020 fue de 53 billones, en el 2021 es de 75 billones. Por eso, los grandes expertos que saben del tema nos están diciendo pilas con la deuda, pilas con la deuda. También, si el gobierno se sobreendeuda demasiado, efectivamente puede tener graves problemas, ¿ok? En el tema del funcionamiento, los gastos de funcionamiento quedaron 166 billones en el año 2020 y en el año 2021 185 billones con un crecimiento interesante. Y en materia de inversión, en el año 2020 estaba en 43 billones, con pandemia hay que ver cómo terminamos, y en el 2021 pues está proyectado un tema de 53 billones con un incremento, algunos hablan de un 9% en incremento de los gastos de inversión. Bueno, ya voy terminando para terminar diciéndoles que el presupuesto de gastos, porque este es el módulo 2, ingresos y gasto público, este tema del presupuesto de gastos tiene gastos, como primera veía en la codificación, gastos de funcionamiento. ¿Qué vamos a colocar ahí? Primero, los servicios personales, es decir, los asociados a la nómina. Y ahí tenemos nómina indirecta, nómina directa, con las contribuciones inherentes a la nómina, obvio que sí.
adquisición de bienes, adquisición de servicios, de pronto un tema por ahí de impuestos que haya que pagar, de multas, algunas transferencias que haya que realizar. Eso es lo que tendría, así que me acuerde de gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento entonces son aquellos que necesita la entidad para funcionar, para ejercer la administración, ¿ok? Ahí hay un tema de gastos generales. Los gastos generales son los que están relacionados con la adquisición de bienes y servicios. Luego vendría, en ese orden, el servicio de la deuda, en el siguiente capítulo. Y la deuda puede ser interna o puede ser externa. Algunos municipios tienen deuda externa. Pasto en alguna época tuvo deuda externa. No sé cómo estará ahorita, no lo he vuelto a ver, pero tenía un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Inclusive Bogotá construyó Transmilenio y sigue construyendo y va a construir el metro con deuda. Entonces, efectivamente, tendrá deuda externa. Cuando uno tiene deuda externa, cuando la entidad que usted asesore tiene deuda externa, tiene que evidentemente contemplar qué va a pasar con la tasa representativa del mercado. Y ese es otro de los indicadores macroeconómicos para elaborar el presupuesto. ¿Ok? Ese presupuesto a la deuda separa lo que va a pagar de intereses y separa lo que va a pagar de amortización de la deuda, es decir, amortización de capital, ¿ok? Si tenemos primero funcionamiento y luego tenemos deuda, por último lo que tendremos es inversión. La inversión se va a clasificar por programas y por subprogramas y se va a clasificar por educación y quizás habrá que clasificarlo por rural y por urbano, salud rural y urbano, agua potable y saneamiento básico rural y urbano, cultura, recreación, deporte rural y urbano, ¿ok? Por último, el último ítem del tema es a veces hablar del déficit fiscal. El déficit fiscal, que pues es esa diferencia precisamente de los ingresos y los gastos, y algunas entidades que tienen calculado ese déficit que lo traen de años anteriores, ¿ok? Entonces, estimados colegas, estimados estudiantes, pues creo que hemos cumplido con lo que teníamos programado para hoy, que era hablar de ingreso y gasto público, ¿ok? No nos olvidemos que en la próxima reunión espero poder abarcar el tema de gestión del sector público, hablar mucho, ojalá, sobre el marco fiscal de mediano plazo. Ojalá que puedan revisar la cartilla. Tengo entendido que ha habido algunos inconvenientes con esas autoevaluaciones. Les quiero contar que esas autoevaluaciones las subimos nosotros a la plataforma y se supone que se califican automáticamente. Hay algunos errores. No se preocupen por eso, que los errores se van a aclarar, a codificar, a arreglar y a solucionar. ¿Qué otra cosa les cuento? Ojalá que por aquí yo tenía algunos temas importantes que quería tocarles al respecto. Excúsenme un segundo porque, porque creo que eso era todo, si no estoy mal. Ahí no sé si alguien tenga algo que sugerir, preguntar, algo que quieran que mejoremos en todo este proceso para pues en lo que esté en mis manos poderlo hacer y lo que no pues llevarme esa inquietud, ¿ok? Los escucho. Profe, buenas noches, pido la palabra. Buenas noches. Sí, dime, no estoy viendo la pantalla para saber con quién hablo. Cuéntame. Aide, ¿qué tal, Aide? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Este verano, con respecto a lo que ha sucedido con la plataforma, pues estuvimos intermitentes casi las 2 primeras semanas porque pudimos avanzar, pero hasta cierta parte se cayó la plataforma. En mi caso, por lo menos yo hice las evaluaciones. Cuando habilitaron la plataforma nuevamente no apareció nada, las volví a hacer. Tenemos el inconveniente en la unidad, digámoslo así, 1. Aparece un video de resumen como de internacionalización, todavía no lo activan. Entonces, ahí queremos mirar, o sea, si Aide, no te voy a contestar eso. Ajá. Te voy a contestar eso. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Aide, lo que pasa con el tema del video te tengo que contar lo siguiente. Primero que la plataforma sí todos sabemos que falló la semana pasada.
Y también es que el tema del video, pues yo tenía que grabarlo para poderlo subir y me costó un montón poder entender cómo funcionan las plataformas y subirlo. En todo caso, ya está listo y espero que ya esté subido. La idea es que para hoy esté subido el video 1 y el video 2. En el video 1 hablo acerca de economía y política fiscal y en el video 2, hoy, usted va a encontrar mucho de lo que les conté hoy de ingreso y gasto público, básicamente, ¿ok? A pesar de que en la clase, en este foro, he sido un poco más extenso que lo que está encontrando usted en el video. Pero yo creo que ya va a solucionarse, tanto video 1 como video 2, lo va a encontrar usted corregido, ojalá de aquí al viernes. Y les pido de verdad la colaboración y que tengan un poquito de paciencia. Créanme que desde Acopi y créanme que de mi nombre propio, la verdad que queremos hacer lo mejor posible, no queremos fallarle a ustedes, muchos de ustedes me conocen y la verdad que les pido que tengan el último poquito de paciencia, por favor, ¿ok? Profe, y otra cosita, o sea, respecto a eso, a mí no me salía lo que es el caso 1, apenas lo pudimos descargar, entonces apenas se va a poder hacer ese proceso. Yo revisé nuevamente, en la unidad 1 no hay cargada nada, y en la unidad 2 ya está cargado su video, o sea, eso ya toca verificar, pues, para hacer esto. La otra situación, profe, es con respecto a lo de las evaluaciones. Sí. Eso también, o sea, sí, como le digo, varias cosas se borraron, las vamos a, o sea, volver a hacer, sino que nos dijeron que esta semana teníamos que colocarnos al día en la semana 1 y la semana 2. O sea, también no queremos, digámoslo, en lo personal, no quiero correr, yo estoy relacionándome en todos estos temas, quiero profundizar y entonces yo quisiera también que usted nos tenga esta semanita paciencia para poder enviar. Y en el link donde está, dice, no hay donde adjuntar el archivo para poderlo enviar también. Listo, Aide. Vea, cuente con nuestra colaboración absoluta. Sabemos que la persona que nos está apoyando en Acopi aquí en Nariño es excelente. Y entonces vamos a contar con ella, va a contar conmigo, tenemos por allá un grupo, hablemos por ahí, cualquier cosa que necesite yo le voy enviando el material. Si no lo han recibido, lo vamos solucionando, ¿ok? Realmente, pese a que esto es un tema que tendrá que tener calificación y todo lo demás, para mí lo más importante es que lo que yo estoy transmitiendo les llegue a ustedes y les sirva, sobre todo que les sirva. Si les está sirviendo a ustedes, si el conocimiento está siendo procesado y entendido, pues la verdad que para mí es una excelente satisfacción. Me gustaría escuchar a Elizabeth, que está pidiendo la palabra. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Isabel Cristina, ¿cómo está? Bien, gracias, profe. Dos cositas. La primera es una sugerencia también que se nos envíe como el cronograma. Si sabemos que las fechas cambiaron, entonces que se nos envíe con anticipación el cronograma, cuándo se van a hacer los encuentros, la hora, pues para programarnos mejor en cada una de nuestras actividades. Y lo segundo, tengo una inquietud, profe, que usted, a ver si me la despeja, la diferencia que hay o la diferencia clave entre los recursos de libre inversión y los de libre destinación. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, voy por partes. El tema del cronograma, definitivamente sí tiene razón usted cuando me dice que por qué no programamos con anticipación esta reunión de hoy, ¿sí? La verdad sí hace falta, realmente algunas cosas han sido culpa mía. Y esos problemas que han sido culpa mía fue que quizás no alcancé a avisar con tiempo. Por eso estamos haciendo el cronograma y lo vamos a tener listo a partir de mañana mismo para que usted la próxima semana sepa cuándo es la clase, qué información debemos de tener, tenga de pronto hasta algunas preguntas ya para hacérmelas y poder pues cumplir con ustedes, ¿ok? Que ustedes son lo más importante. Ahora, en cuanto a su pregunta, en cuanto a los recursos de libre inversión y libre destinación, pues tendríamos que revisar lo que dice la ley 617 del 2000,
que presenta los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento para cada una de las vigencias de los departamentos y municipios, ¿ok? Podemos decir que los recursos, la palabra misma dice que usted puede tener una libre destinación de esos recursos que son propios y que usted misma genera, ¿ok? Esos recursos que se genera desde la misma entidad son de libre destinación, algunos. La verdad hay que tener, es como claro, los límites que están definidos como libre destinación para cada categoría de departamento, para cada distrito, para cada alcaldía, ¿ok? Esa categorización, si usted gusta, yo les puedo enviar algún tipo de enlaces desde la Contaduría General de la Nación, inclusive hay un tema de categorización. ¿Y para qué categorizan los departamentos, distritos y municipios? Pues precisamente porque la ley 617 del 2000 que le estoy diciendo y otras normas como la ley 136 del 94 que fue modificada por el artículo 153, ojalá no me equivoque con ninguna de las normas que le estoy diciendo, dice que cada entidad debe categorizarse y para categorizarse debe tener en cuenta una serie de elementos. Esos elementos son, primero, los límites que están definidos límites definidos de población. Sí, y uno entiende que esos límites definidos de población también incluyen los ingresos corrientes de libre destinación para cada categoría y cada departamento y cada distrito y cada alcaldía. Y también debe tener uno en cuenta el valor máximo que está definido en los gastos de funcionamiento, porque los gastos de funcionamiento tienen una limitación en función de los ingresos corrientes de libre destinación, ¿ok? No sé si he sido claro. Lo que es cierto es que el Contador General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, sobre los ingresos corrientes de libre destinación que recauda en cada vigencia, cada entidad territorial, pues establece cuál es la categoría y con base en esa categoría vamos a proyectarnos en cuáles son los porcentajes. Si usted gusta, en la próxima reunión voy a tener la pregunta suya clasificada y definida, por ejemplo, con cada uno de los porcentajes de qué son ingresos de libre destinación y qué son ingresos de libre inversión, ¿ok? Ahorita lo que alcancé a decirle fue la parte normativa, la ley 617, también alcancé a decirle que la categorización existe, que la categorización también está dada en función de lo que diga la Contaduría General de la Nación, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación, se estipulan los gastos de funcionamiento como un límite. ¿Ok? ¿Para qué me sirven? Para establecer límites, por ejemplo, a los gastos de funcionamiento. Entonces me comprometo a que la próxima clase le muestre una diapositiva o le cuente cuáles son esos porcentajes bien definidos de cuáles son los ingresos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, Elizabeth? ¿Quién quiere hablar? O sencillamente, pues, ya no me quedaría nada más sino agradecerles su atención y pues esperarlos en ojalá que la próxima semana, ya con el cronograma bien definido y ya con algunos de estos problemas, ojalá totalmente superados, ¿ok? Entonces, pues, mil gracias por su atención, que Dios los bendiga. Realmente para mí ha sido un placer y un honor poder hablar con ustedes en la noche de hoy, ¿ok? Hasta la próxima ocasión. Muy amable, muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Diego Fernando, que Dios los bendiga. Elizabeth, hasta mañana. Freddy, hasta mañana. Muchas gracias. Diga, profe, gracias. Chao. Fabiola, por ahí está Freddy, John Barrera, Oscar Salas, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Miriam, que Dios te bendiga mucho, gracias por todo. Santiago. Muchas gracias. Qué gusto. Chao, Patricia, que esté bien. Gracias, Qué profe. gusto. Hasta luego, Lendy, Yamil. Gracias, Santiago, que Dios los bendiga. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Evelyn, que Dios la bendiga mucho, gracias por todo. Listo.